El aprendizaje, 4 tipos básicos: perceptivo, estímulo-respuesta, motor, relacional, espacial y episódico. Aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos acerca del mundo que nos rodea. Es el medio más importante en que los sucesos ambientales modelan la conducta. Aprendizaje perceptivo es la capacidad para aprender a reconocer estímulos que ya se han percibido antes. La función básica es aportar la capacidad de identificar y catalogar objetos y situaciones. Aprendizaje estímulo-respuesta consiste en la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado. Condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico o conducta respondiente fue descubierto por Ivan Pavlov y desarrollado por los conductistas, especialmente Watson. En sus investigaciones sobre el aparato digestivo, Pavlov observó que los perros utilizados en los experimentos no solo salivaban con la presencia del alimento en la boca, bastaba que alguno de sus ayudantes que les administraban la comida entraran en el laboratorio para que se produjera la misma respuesta. Tras una primera explicación de corte mentalista que apelaba a cierta excitación psíquica que supuestamente se daba en el perro, Pavlov prefirió una explicación más objetiva y, prescindiendo de toda referencia a la mente, simplemente apeló a la asociación entre la presencia del alimento en la boca y la presencia del ayudante. En el condicionamiento clásico, la asociación o apareamiento de un estímulo incondicionado con un estímulo neutro provoca que posteriormente el sujeto responda al estímulo neutro con la presencia que emitía ante el estímulo incondicionado. Generalmente las respuestas aprendidas son de tipo glandular o de los músculos de fibra lisa y el sujeto las vive como involuntarias. Condicionamiento operante, también llamado instrumental. Aunque no ha sido olvidado por otros conductistas, este segundo tipo de condicionamiento ha sido investigado con especial cuidado por el conductismo radical de Skinner. El condicionamiento operante pone al sujeto en una situación en la que alguna de sus conductas provoca la aparición de un refuerzo. Como consecuencia de la presencia del refuerzo, se produce en el sujeto una modificación en la probabilidad de la emisión de dicha conducta. En el condicionamiento operante, el animal aprende a conseguir algo, eliminar una situación perjudicial, obtener algo beneficioso. La efectividad de este condicionamiento es tal que el sujeto no solo aprende a responder ante una nueva situación con una conducta que formaba parte de su repertorio anterior, sino que también le puede permitir obtener un nuevo repertorio de conductas. El adjetivo operante se emplea para caracterizar este tipo de condicionamiento porque, y a diferencia del condicionamiento clásico, el sujeto interviene u opera en el medio, lo modifica y éste reobra sobre el organismo. Si los resultados de la acción del sujeto son adecuados, placenteros, la conducta se aprenderá, siendo más probable que se emita de nuevo en las mismas circunstancias. Si los resultados de la acción no son adecuados, desagradables, dicha conducta tenderá a desaparecer del sujeto. Aprendizaje motor. Es un tipo especial de aprendizaje estímulo-respuesta. El aprendizaje motor se diferencia de otros tipos de aprendizaje principalmente en el grado en que se aprenden nuevos tipos de conducta. Aprendizaje relacional. Es el tipo de aprendizaje más complejo. Los tipos de aprendizaje relacional son: aprendizaje espacial. La percepción de la localización espacial implica aprender las relaciones existentes entre diversos estímulos. Aprendizaje episódico.
Recordar secuencias de acontecimientos, episodios que se han presenciado, conlleva seguir la pista no solo de estímulos individuales, sino también del orden en que sucede. Todos hacemos lo que hemos aprendido a hacer antes. Nacemos con muy pocas cosas en nuestra capacidad para manipular y para actuar. A medida que vamos viviendo, sin darnos cuenta, las personas que están a nuestro alrededor, los acontecimientos que están a nuestro alrededor, nos van aproximando realidades psicológicas que troquelan nuestra personalidad. Al final, cuando somos adultos, somos la suma de una serie de aprendizajes. Los mecanismos son sutiles, prácticamente difíciles de detectar, pero sin embargo, al final del proceso, lo que nosotros somos capaces de hacer se produce a través de una serie de estímulos, de refuerzos, de acciones gratificantes y de acciones que nos castigan. Veamos cómo una serie de acontecimientos aparentemente insignificantes troquelan nuestra vida. Para cualquier animal, el juego se llama supervivencia. Las reglas son sencillas: encontrar comida y bebida. Encontrar refugio y evitar depredadores y ambientes hostiles. Aquellos que estén mejor dotados para sobrevivir y lideren su especie perdurarán a través de sus genes en la siguiente generación. Este es el verdadero significado de la supervivencia del más fuerte. Afortunadamente, la naturaleza nos tiende una mano. Proporciona a los animales un conjunto de habilidades internas heredadas que entran en funcionamiento al nacer o muy poco después. Estas habilidades es lo que llamamos reflejos. Algunos reflejos, como por ejemplo mamar, facilitan los soportes biológicos necesarios para la supervivencia. Otros reflejos consisten en reacciones inherentes, simples y rápidas, frente a los estímulos que plantea una amenaza potencial. Por otro lado, la naturaleza también aporta unos patrones de reacción más complejos, conocidos como patrones de acción fija. Por ejemplo, el viaje que cada año realiza el salmón río arriba hacia su lugar de desove. Son secuencias de acción disparadas automáticamente por unos determinados sucesos biológicos que hacen que todos los miembros de una especie actúen de la misma forma. Estos pájaros migrarán hacia el mismo destino en la misma época año tras año. Cuando nos dedicamos a observar animales más evolucionados, vemos que su comportamiento no es tanto como la repetición de una misma vieja canción, sino más bien una serie de variaciones de un individuo a otro. El comportamiento de estos animales se adapta mejor a los cambios circunstanciales. Esto se debe a su capacidad de aprendizaje. El aprendizaje es el procedimiento por el cual las especies se aprovechan de su propia experiencia. Es el mecanismo a través del cual experiencias anteriores guían futuras pautas de comportamiento. Esto es tan aplicable para el hombre como para las demás especies. Para los seres humanos, el aprendizaje abarca un amplio espectro de actividades, como dominar un idioma diferente, estudiar en la escuela, practicar un deporte, tocar la flauta. En el proceso de aprendizaje se modifica el comportamiento del individuo. Él o ella adquieren nuevos hábitos y ponen en práctica nuevas ideas. Un nuevo comportamiento puede cambiar a su vez el entorno, acercándolo más al bienestar del individuo. El aprendizaje nos permite hacer dos cosas importantes en la búsqueda de la supervivencia:
En primer lugar, prever el futuro a partir de experiencias pasadas y, en segundo lugar, controlar un entorno complejo y en continuo cambio. Tradicionalmente, el aprendizaje se ha estudiado en laboratorios como este, utilizando animales, en parte porque es más fácil realizar experimentos controlados con animales que con personas. Y también porque los animales, en algunos aspectos básicos, se comportan como lo haría un ser humano. Como resultado, los psicólogos especialistas en comportamiento han llegado a conclusiones no solo acerca del comportamiento animal, sino también de la naturaleza humana. Todas estas conclusiones se pueden aplicar como técnicas de mejora del aprendizaje, y es que, en definitiva, todos hemos nacido para aprender. Sorprendentemente, una de las figuras más importantes en el estudio del aprendizaje, Ivan Pavlov, no dedicó sus investigaciones a este campo, por lo menos no al principio. Pavlov, un renombrado científico ruso, fue galardonado con el Premio Nobel de Psicología y Medicina en 1904. Como muestran estas imágenes, Pavlov inicialmente investigó los procesos de digestión y la acción de las glándulas salivares. Desviando la saliva de un perro a unos tubos de ensayo, podía medir con exactitud la cantidad de saliva que producía durante la digestión y en qué momento la producía. En el mismo instante en que le presentaban la comida, el perro comenzaba a producir saliva, debido a la existencia de un reflejo heredado, el reflejo de salivación. Sin embargo, después de algunas repeticiones del experimento, ocurría algo extraño. El perro salivaba antes de que le acercaran la comida. El simple hecho de verla era suficiente para estimular el babeo. El hecho de contemplar el plato de comida, o incluso oír los pasos de Pavlov o sus ayudantes, era suficiente para disparar este reflejo interno. ¿Qué es lo que le ocurría para que se produjera esta reacción? Pavlov decidió descubrirlo variando sistemáticamente el estímulo y midiendo las reacciones del perro. Utilizó metrónomos, luces y campanas como estímulos. Todos ellos funcionaron como elemento sustitutorio de la comida. Lo que importaba no era el tipo de estímulo que se usaba, sino el hecho de que era una señal inequívoca de que la comida estaba en camino. Pavlov había descubierto un tipo fundamental de aprendizaje, llamado condicionamiento clásico. Un estímulo original, comida, provoca una respuesta automática no aprendida, saliva. Ambos, estímulo y respuesta, ocurren de forma natural, son incondicionados. Entonces, un segundo estímulo, neutral, que nunca provocaría la respuesta incondicionada por sí mismo, se introduce justo antes de la presentación del estímulo original. Si el estímulo neutral o de señal se presenta solo y se produce una respuesta como si el estímulo original estuviera todavía presente, decimos que ha tenido lugar un condicionamiento. El arbitrario estímulo neutral se convierte en un estímulo condicionado. Este proceso es reversible. Pavlov y otros estudiaron la extinción de estas respuestas condicionadas a lo largo del tiempo. Cuando el sujeto aprende que el estímulo condicionado deja de ser una señal del evento deseado, el proceso de adquisición se invierte y la conexión aprendida se debilita gradualmente. El trabajo de Pavlov y el de aquellos que lo continuaron nos lleva a una extraordinaria conclusión. Cualquier estímulo que un organismo puede percibir es capaz de provocar cualquier reacción que el organismo sea capaz de realizar. Esto significa que virtualmente cualquier sonido, visión u olor puede influir en la forma en que se tensen o relajen nuestros músculos, en los cambios de humor o incluso en cómo se forman nuestras actitudes. Veamos un ejemplo. Si yo digo relájese y a la vez hago esto, le produciré un sobresalto. Después de 5 o 6 veces de aparejar el relájese y el disparo de pistola, simplemente diciendo la palabra relájese, generamos una respuesta negativa antes que la normal reacción aprendida. El condicionamiento clásico puede ser tan potente, de hecho, que puede incluso provocarnos una enfermedad, suprimiendo, por ejemplo, el sistema inmunológico del cuerpo. El sistema inmunológico es una compleja red de órganos especializados y células que protegen al cuerpo de las enfermedades. Liberan anticuerpos cuya misión es destruir bacterias, virus y otros invasores. Cuando el sistema inmunológico se condiciona para que no trabaje, los resultados pueden ser devastadores.
En la Escuela de Medicina de la Universidad de Rochester, el investigador Robert Adler y su colega Nicholas Cohen condicionaron a un grupo de ratones para que aborrecieran algo que normalmente les gusta mucho: el sabor del agua con gusto a sacarina. Estábamos aparejando una solución acuosa con sabor a sacarina con un agente que producía un dolor de estómago temporal en los ratones. Esta era una droga llamada ciclofosfamida. Y tal como esperábamos, encontramos que cuanta más sacarina consumían, más fuerte era la aversión al sabor de la sacarina cuando estaba aparejada con esta droga que los enfermaba. Estuvimos un mes dando a estos animales repetidas dosis de sacarina en lugar de su agua habitual, y algunos de los animales murieron. Era un experimento en el que los animales no deberían haber muerto. No había ninguna razón para ello. Cuando en un experimento sucede algo no previsto, resulta molesto y buscas la razón de por qué ha sucedido. Descubrimos que la droga que utilizábamos para inducir esta aversión al sabor es una potente droga inmunosupresiva. Suprime la respuesta inmunológica. Al mismo tiempo que estábamos condicionando la respuesta conductual de rechazo de la sacarina, también estábamos condicionando los efectos de la droga, es decir, una respuesta inmunosupresiva. Cada vez que el animal recibía una dosis de sacarina sin ciclofosfamida, se producía una respuesta de aversión y además una supresión del sistema inmunológico. Es decir, incluso el sistema inmunológico puede estar influenciado por el condicionamiento. Podemos aprender a ponernos enfermos e incluso a morir. El condicionamiento clásico no es el único tipo de condicionamiento. Al mismo tiempo que Pavlov había mostrado la importancia de la relación de aprendizaje entre dos situaciones de estímulos, un psicólogo norteamericano, Edward Thorndike, a principios de siglo, fue el pionero en el estudio de otro tipo de aprendizaje. Thorndike estaba interesado en cómo los individuos aprendían a solucionar los complejos puzzles que inventaba el mundo. ¿Cómo nosotros y otros animales aprendemos los hábitos y las nuevas habilidades que nos permiten encontrar nuestro camino a través de los laberintos de la vida? Con una cuidada observación, midiendo y cuantificando la conducta de los animales experimentales, Thorndike descubrió el tipo de aprendizaje que denominamos condicionamiento instrumental. Los animales de Thorndike trabajaban por ensayo y error. Las acciones que tenían como resultado una recompensa, es decir, las acciones con las que conseguía una meta, eran aprendidas. Para Thorndike eran las consecuencias de lo que un individuo hace lo que más influye en el proceso de aprendizaje. La ley del efecto de Thorndike postula que el aprendizaje está controlado por sus consecuencias. Aquellos comportamientos seguidos de buenas consecuencias se seleccionan y se repiten, mientras que los que conducen a malas consecuencias o a ninguna consecuencia no se repiten. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental.
Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Otra figura esencial en el estudio del aprendizaje es el psicólogo de Harvard, B.F. Skinner. Skinner partió de las ideas de Pavlov sobre el control experimental y el condicionamiento, del énfasis de Thorndike en la importancia de las consecuencias del entorno y del enfoque de Watson sobre el comportamiento observable. La psicología es la ciencia del comportamiento humano, apoyada en la ciencia del comportamiento de otros seres. Sin embargo, el comportamiento humano se distingue debido a un cambio particular en su evolución que permitió el nacimiento de los lenguajes como una cultura especial. Y, desde luego, incluimos en el estudio del comportamiento lo que la gente dice sobre sus procesos mentales, sus intenciones, etc. Para muchos psicólogos, el comportamiento se explica como un efecto de procesos internos, ya sean mentales o neurológicos. Entienden el comportamiento como la manifestación externa de lo que está ocurriendo en el interior. Sin embargo, Skinner no está de acuerdo. Sus investigaciones definen el comportamiento en términos de su relación con las variables del entorno que le preceden y que le siguen. Este postulado puede definirse como el ABC de la psicología: A de antecedente, B de behavior, comportamiento en inglés, y C de consecuencias. El comportamiento es algo que ocurre, en primer lugar, porque es parte del fundamento genético del individuo, o bien porque ha sido reforzado por otras vías. Cuando ocurre en estas situaciones y va seguido de una consecuencia, es más probable que ocurra de nuevo. Pero si además, en ese momento, está presente un estímulo, entonces ese estímulo es el que controla las probabilidades. El comportamiento ocurre en situaciones similares a aquellas en las que ha sido reforzado. En definitiva, los tres términos son muy importantes. Si queremos que un organismo haga algo, hemos de crear una vez más el tipo de situación en la que el comportamiento ha sido reforzado. A principios de los 40, Skinner comenzó a experimentar sobre una respuesta sencilla de un animal simple: una paloma picoteando un disco al que le seguía un reforzador, una bolita de comida o algo de agua. Un reforzador es algo que incrementa la frecuencia de respuestas. La paloma se desenvolvía en un espacio sencillo, con un entorno muy controlado, al que ahora denominamos la caja de Skinner. Esta paloma hambrienta se mueve más o menos al azar. Algunas veces gira su cabeza hacia la izquierda. Cuando lo hace, reforzamos ese movimiento, permitiéndole el acceso a un plato de grano. Una vez hemos reforzado a la paloma para que realice un leve giro hacia la izquierda, podemos esperar reforzarla a que la gire un poco más lejos. En diferentes etapas progresivas podemos llegar a un punto en el que la paloma dé un giro completo. La paloma ha aprendido a dar esta respuesta porque ha sido reforzada en etapas sucesivas hacia el patrón final. A la larga, Skinner creó una cadena de montaje psicológica, en la que los datos de comportamiento eran el producto final. Utilizando mecanismos automáticos, podía presentar estímulos, grabar respuestas y organizar programas de reforzamiento sin la necesidad de la presencia de un investigador. De esta forma, se pueden reunir una enorme cantidad de datos. Más importante todavía, la frecuencia con la cual la paloma picoteaba.
podía medirse con precisión y esta tasa de respuesta variaba directamente con las consecuencias del reforzamiento. Esta tasa podía ser controlada reorganizando el momento y la frecuencia de las consecuencias del refuerzo. En otras palabras, la conducta de la paloma podía cambiarse modificando las consecuencias. La versión de Skinner del condicionamiento instrumental se denomina condicionamiento operante. Un buen comportamiento operante es el que opera sobre el entorno y produce consecuencias. El condicionamiento operante es el cambio que tiene lugar cuando esas consecuencias tienen un efecto particular. A este efecto se le denomina fortalecimiento o reforzamiento. Es decir, lo que el sujeto acaba de realizar tiene ahora más probabilidades de repetirse debido a que le han seguido consecuencias reforzantes. Estudiamos el condicionamiento operante organizando las consecuencias, no únicamente para modelar una forma particular de conducta durante un largo periodo de tiempo, sino también para cambiarla ligeramente. Utilizando técnicas de condicionamiento operante, se ha conseguido entrenar palomas para picar correctamente una suma de números y ejecutar todo tipo de proezas. El condicionamiento operante es un aspecto importante del comportamiento aprendido, pero desde el punto de vista de Skinner, de la psicología, todo comportamiento aprendido puede reducirse a las relaciones entre el comportamiento, sus antecedentes y sus consecuencias. Skinner opina que cualquier comportamiento seguido de una consecuencia cambiará en su tasa de ocurrencia en relación directa con los cambios. La aplicación se ha extendido más allá de los laboratorios de investigación donde fueron descubiertos. Hay muchas aplicaciones prácticas de la teoría del aprendizaje en la vida cotidiana, en los colegios y en los negocios. Este publireportaje muestra un programa de entrenamiento realizado en San Diego llamado Perros para la Independencia. When something is going on between you and your dog, you react properly. Now, a reaction is different from intellectual awareness. A reaction says you have to do it in a split second. Utilizando los principios del comportamiento, estos perros han aprendido a ayudar en el cuidado de personas discapacitadas. Se refuerzan comportamientos deseados a partir de condicionamientos operantes intencionados, hasta que el perro aprende una nueva rutina en la que se encadena una secuencia de respuestas compleja. Los perros aprenden a recuperar objetos, a tirar de una silla de ruedas e incluso a utilizar un ascensor. Hemos visto algunos de los mecanismos por los que los individuos aprenden a cambiar su situación. Pero, ¿qué ocurre si aprenden que nada provoca una diferencia? ¿Qué ocurre si han aprendido a abandonarse totalmente? ¿Podemos utilizar el condicionamiento para superar esta indefensión adquirida? Afortunadamente, la respuesta para muchas personas angustiadas es sí. Esta mujer recibe terapia conductual para su agorafobia. La agorafobia es el miedo a los lugares públicos. Son mucha gente, la mayoría mujeres, que están, de hecho, prisioneros en sus casas. La característica de esta terapia conductista es su enfoque pragmático destinado a cambiar directamente el problema conductual, los síntomas del individuo. No se intentan encontrar las causas de este comportamiento. Únicamente se trata de identificar y modificar las fuentes del reforzamiento que mantienen al individuo en la dirección equivocada. El problema se trata aprendiendo a hacer frente a la emoción de temor, organizando nuevas consecuencias positivas para el comportamiento deseado.
¿A veces sientes que eres capaz de mucho más de lo que la sociedad espera de ti? A mí me pasa. ¿Recuerdas cuando eras adolescente? Cuando la escuela tenía menos que ver con la pasión por aprender y más que ver con las calificaciones y las buenas notas. ¿Cuántas veces estuviste sentado en clase, aburrido, desesperado por salir de ahí? Todos los adolescentes sentimos eso. Albert Einstein actuó en consecuencia de eso. A los 15 años, estando en clase, de pronto decidió que ya era suficiente. Se puso de pie y se fue. Y nunca volvió. ¿Recuerdas cuando eras un niño y todo lo que querías era jugar con las cosas, desarmarlas, agarrarlas, y los adultos te decían no, no, no? Te decían niño bueno cuando estabas quieto y niño malo cuando no podías quedarte quieto. Todo con las mejores intenciones, por supuesto, pero eso no lo hace menos descabellado. Porque de hecho, nuestra capacidad de crear y aprender no tiene fronteras. Y los últimos estudios lo demuestran. En los últimos 25 años, la invención de los estudios por resonancia magnética han permitido a los científicos ver qué partes del cerebro se utilizan para los distintos tipos de pensamiento. Ahora sabemos infinitamente más sobre cómo aprendemos y sobre qué es la inteligencia humana. Y es extraordinario. Entonces, ¿quieres saber de qué eres capaz realmente? Empecemos por el principio. El cerebro de un bebé es asombroso. No tarda 9 meses en crearse, sino 7 millones de años y unas 350.000 generaciones. Todas las habilidades, conocimientos y talentos cultivados por nuestros ancestros están almacenados en el cerebro del bebé. Son como muchos programas de software que solo se activan cuando el bebé se relaciona con su entorno. Y lo más asombroso es que si no se activan en el momento apropiado, simplemente desaparecen. Pensemos en el lenguaje, por ejemplo. Si un niño no está expuesto al lenguaje antes de los 8 años, es posible que jamás aprenda a hablar. Podés ver entonces lo importante que es la interacción, que despierta y refuerza nuestra inteligencia latente. Y algo más, hemos evolucionado para aprender mirando las cosas desde distintas perspectivas y conectándolas. Eso lo hacemos a través del juego. ¿No sería maravilloso tener esto presente al criar a los niños? ¿Dejarlos jugar de pequeños y también cuando se hacen más grandes? Según su maestro, Charles Darwin nunca llegaría lejos porque pasaba demasiado tiempo jugando con insectos. Entonces, dejemos que los niños jueguen, porque el juego nunca es solo juego. Desde ya, esto implica invertir más tiempo y energía, pero a la hora de elegir dónde concentrar los recursos para que los niños aprendan, lo mejor es concentrarse en la prepubertad. En ese momento, aprendemos imitando a las personas a nuestro alrededor. A partir de los 12 años aproximadamente, esto cambia. Se despide el niño fácil y maleable y aparece el adolescente rebelde y desafiante. Miremos más de cerca qué ocurre en ese cerebro. ¿Ves lo que sucede? Muchas de las conexiones establecidas en la infancia se rompen y reforman. De los 12 a los 20 años aproximadamente, en el cerebro del joven tiene lugar el equivalente a un terremoto. Basta de aceptar lo que dicen los adultos. El cerebro del adolescente necesita hacer las cosas a su manera. Oh, no, piensan los padres. Oh, sí, piensan los científicos evolucionistas. Porque si no hubiésemos desarrollado este impulso de hacer las cosas de manera diferente, jamás habríamos llegado tan lejos. Hasta hace 60.000 o 70.000 años, para los niños era conveniente crecer siendo iguales a sus padres. Hasta que llegó la última era de hielo. Debemos estar agradecidos al puñado de ancestros que decidieron separarse de sus padres, condenados a morir en las cavernas. Construyeron balsas y cruzaron el océano, esperando encontrar climas más cálidos. Esto hizo que correr riesgos se convirtiera en el rasgo fundamental de la adolescencia. No deberíamos menospreciar la adolescencia, sino honrarla por lo que realmente es. La lucha decisiva, el momento en que la nueva generación desafía el status quo y genera nuevas formas de ser y pensar que garantizan nuestra supervivencia. Imagina qué pasaría si concediéramos a la adolescencia la libertad de prender esa lucha. En lugar de forzarlos a sentarse pasivamente en clase, ¿qué pasaría si confiáramos en que el anterior aprendizaje por imitación ahora les permite desplegar las alas y resolver las cosas por sí mismos? Esto puede sonar aterrador, pero no lo es, porque si permitimos que su curiosidad natural surja desde la infancia, los adolescentes estarán deseosos de aprender y conquistar cimas inexploradas del pensamiento. Y eso no es aterrador, es altamente estimulante. Hemos evolucionado para ser así. Es lo que nos convierte en personas plenas y adaptadas. Dejemos de tratar de vivir de una manera perfectamente contraria a la forma en la que estamos programados. Permitamos que tanto nosotros como la próxima generación reivindiquen el increíble regalo de nuestros ancestros. La adolescencia no es un problema, es una oportunidad. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? A veces nos cuesta un poco aprender algunas cosas, ¿verdad? Ahora os explicaremos cómo lo podemos hacer para aprender mejor.
Todos dentro de la cabeza tenemos nuestro cerebro. Sirve para pensar, para entender cosas, para aprender. Y también sirve para que todo nuestro cuerpo funcione. Es muy importante. Si os preguntamos vuestro nombre, utilizáis vuestro cerebro para contestar. Y si está a punto de caeros una maceta en la cabeza, ¿verdad que la esquivaréis? Vuestro cerebro os avisará. ¿Creéis que todos los cerebros son iguales? ¿A que tenemos caras diferentes, narices diferentes y colores de pelo diferentes? Todos tenemos nuestro cerebro, pero cada uno tiene el suyo y todos son diferentes. Vamos a conocer nuestro cerebro. El cerebro es como una mesa de 4 patas. Ahora veremos para qué sirven cada una de las patas de la mesa. La primera pata es la linterna. Y necesitamos enfocarla hacia aquello que oímos, vemos o nos dicen. Cuando miramos un vídeo en el ordenador, nuestro cerebro enfoca la linterna hacia el ordenador. Y cuando estamos en clase y la profesora explica, nuestro cerebro enfoca la linterna hacia la profesora. Bueno, no siempre. La linterna nos permite captar la información que es importante y mantenerla mientras haga falta. También se le denomina proceso de atención. Ahora os explicaremos la segunda pata de la mesa. La tele. ¿Tenéis la linterna preparada? ¿Podéis imaginaros un gato con un collar verde corriendo detrás de un ratón? ¿A que habéis visto la imagen en vuestra cabeza? Vuestro cerebro ha utilizado la tele. La tele crea imágenes. ¿Y ahora seríais capaces de continuar la serie siguiente? 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Perfecto. Sumamos 2 y después 1. Sumamos 2 y después 1. La tele relaciona los elementos de la información que nos dan. Por eso podemos crear imágenes y dar sentido a la información. A la tele se le denomina proceso simultáneo. Ahora os explicaremos la tercera pata de la mesa, el loro. ¿Tenéis la linterna preparada? Ahora os diremos 8 palabras. La bicicleta azul tenía la rueda delantera pinchada. ¿Las podéis repetir en el mismo orden? Fácil, ¿verdad? Ahora os diremos otra vez 8 palabras y nos gustaría que también las repitierais. ¿Tenéis la linterna preparada? Libreta, la, roja, en, bolsa, tenía, blanca. Venga, a repetir. Os ha costado más repetir esta frase, ¿verdad? ¿A que la tele no ha funcionado? Con estas palabras se ha puesto en marcha el loro. Pero el loro no puede recordar tanta información como la tele. El loro repite lo que oye, lo que ve, sin saber qué dice, sin darle sentido. Al loro se le denomina proceso secuencial. Cuando estudiamos ortografía, el loro se pone en marcha. Las palabras se escriben de una manera determinada porque sí. O tiene algún sentido que ver se escriba con V y beber se escriba con B. ¿Y sabíais que pueden haber loros más pequeños y loros más grandes? Si tu loro es pequeño, puede costarte más la ortografía.
Ahora os explicaremos la última pata de la mesa. Es la del director de orquesta. Es muy importante. Se encarga de planificar todo lo que haremos. Al director se le denomina proceso de planificación. Para planificar, el director necesita hacer 3 tareas. 1. ¿Qué me piden? El director enfoca la linterna hacia lo que nos piden. Escribe una frase con cada verbo, ver y beber. 2. ¿Cómo lo hago? El director escoge trabajar con la tele o el loro dependiendo de lo que nos pidan. Si necesitamos aprender mucha información, el director necesitará encender la tele para tener éxito. Si tenemos un loro pequeño, el director necesitará encender la tele para ayudarlo. Volvamos ahora a la actividad que nos pedían. ¿Cómo podemos recordar que ver se escribe con V y beber con B? El director necesita encender la tele para buscar trucos y así darle sentido a la información y recordarla mejor. (3) ¿Voy bien? El director vigila que todo se haga bien y corrige los errores. Entrenemos vuestros directores. Os haremos una pregunta. ¿Hey, director? ¿Sabéis qué pasa a veces? Nuestros directores se duermen. ¿Y qué os parece? ¿Podremos saber qué nos piden? ¿Cómo sabremos cómo hacerlo? ¿Cómo sabremos si vamos bien? Es muy importante tener despiertos a nuestros directores. ¡Hey, despierta!